Bienvenidos a Vistazo a lo desconocido. ¿Estás listo para las historias que hoy tengo preparado para ti? Adéntrate y da un vistazo a lo desconocido. Comencemos. Hace algunos años viví un encuentro que jamás olvidaré. Aquella noche me quedé hasta tarde en el trabajo para ponerme al día con tareas que sentía urgentes. No tenía auto en ese momento, así que mi única alternativa para regresar a casa era el autobús o el tren. Sin embargo, la idea de esperar un autobús a esas horas me resultaba insoportable, pues sabía que quedaban muy pocos en circulación y habría un gran intervalo entre uno y otro. Mi centro de trabajo no estaba demasiado lejos de la estación, así que pensé que podría alcanzarla corriendo. Empecé a un ritmo ligero, pero al ver la hora, me lancé a toda velocidad, decidido a no perder el último tren. Para mi alivio, llegué a tiempo antes de que saliera. Ya había comprado mi boleto en línea, así que tomé asiento en la plataforma, la cual se sentía extrañamente tranquila y casi vacía. Mientras revisaba mi teléfono, escuché cómo un tren llegaba a la estación, pero venía de la dirección contraria, así que no era el mío. Me llamó la atención lo vacío que lucía, al igual que el andén opuesto. Cuando el tren partió, volví a distraerme con el celular, pero al cabo de unos segundos levanté la mirada y noté, con un sobresalto, que ya no estaba solo. Frente a mí, en la plataforma de enfrente, se hallaba alguien disfrazado de payaso. Parecía mirarme fijamente, con una sonrisa que me puso la piel de gallina. No recordaba haber visto a nadie bajar de aquel tren, y menos a una persona vestida de payaso, lo cual incrementó la sensación de rareza. Desvié la mirada intentando restarle importancia, pero no pude evitar observar de nuevo. Para mi sorpresa, el payaso ya no estaba sentado, sino de pie, avanzando hacia las escaleras de la plataforma con la mirada clavada en mí. Luego desapareció de mi campo de visión, como si hubiera caminado por el pasillo. Aquello me provocó un nudo en el estómago. ¿Quién se disfrazaría así en plena noche y se comportaría de forma tan inquietante? Cuando escuché el silbido de mi tren acercándose, sentí cierto alivio, pronto estaría camino a casa. Sin embargo, en lugar de ver al tren detenerse frente a mí, mis ojos se cruzaron con la figura del payaso nuevamente, pero esta vez se encontraba en mi misma plataforma. Mi pulso se aceleró de tal modo que apenas podía disimular mi miedo. No quitaba la vista de mí, y esa sonrisa extraña seguía pintada en su rostro. Cuando finalmente llegó el tren, subí a uno de los vagones casi vacíos, sintiendo un ligero respiro. Pero poco antes de que se cerraran las puertas, el payaso se deslizó por la puerta del vagón contiguo. El tren avanzó hacia la siguiente parada. Miré a través de la ventanilla para ver si el payaso seguía allí, pero no vi nada. Sin embargo, al detenernos, no subió nadie más, y tampoco vi al payaso bajar. Al retomar la marcha, escuché una risa detrás de mí. Al girarme lentamente, lo descubrí sentado unos asientos atrás, señalándome mientras reía de una forma espeluznante. Me quedé paralizado, pero mi parada estaba cerca y solo debía aguantar un poco más. Atravesamos un túnel, y al parpadear las luces, sentí un escalofrío. El payaso se movió, y lo siguiente que vi fue su ojo asomando por el hueco entre los asientos. Mi corazón se desbocó y me levanté de inmediato, avanzando hacia las puertas. Él se incorporó y se quedó mirándome en silencio. Tan pronto como el tren se detuvo, salí corriendo a la plataforma. El payaso se mantuvo quieto, siguiendo cada uno de mis pasos con la mirada. En cuanto las puertas se cerraron y el tren se marchó, me dirigí hacia la salida de la estación, ansioso por regresar a la calle. Subí las escaleras y, al llegar arriba, volteé para asegurarme de que el payaso no me seguía. No había nadie, la escalera estaba vacía. Mi corazón aún latía con fuerza, y apenas podía procesar lo que acababa de vivir. No tenía idea de dónde se había metido aquella persona, pero estaba claro que sus intenciones no eran buenas y que lo había pasado francamente mal. Recordé la imagen escalofriante del payaso de la novela It, de Stephen King, donde un ente siniestro adopta esa forma para acechar a sus víctimas. De hecho, It está ambientada en Derry, un pueblo ficticio, pero el concepto de un payaso persiguiéndote sigue siendo sumamente aterrador en la vida real. Desde aquella experiencia, decidí no volver a quedarme tan tarde en el trabajo y, si lo hacía, preferiría llamar un taxi antes que vivir algo semejante de nuevo. Años más tarde, viví otro episodio aterrador mientras corría de noche. Soy un hombre de 28 años que vive en Basingstoke, en el Reino Unido.
Esta localidad se encuentra en el noreste de Hampshire, a unos 50 kilómetros de Southampton. Es conocida por su mezcla de áreas urbanas y zonas verdes, y por tener varias rutas para practicar senderismo y ciclismo. Yo acostumbro salir a correr, montar en bicicleta y hacer senderismo con frecuencia, incluso me he apuntado a varios triatlones en los últimos años. Correr me relaja y me ayuda a desconectar, así que a veces entreno por la noche. Pero en 2017 me sucedió algo que me hizo replantearme ese hábito. Aquella noche, eran cerca de las 11 y no podía dormir. Hacía calor porque era pleno verano, así que salir a correr parecía buena idea para despejar mi mente. Mi pareja no estaba muy de acuerdo con que me marchara tan tarde, pero decidí que bastaría con dar un pequeño circuito, ya que conocía bien la zona. Cerca de casa hay un parque bastante grande que conecta con un bosque. Normalmente pasaba corriendo por el parque y volvía a la carretera principal, pero esta vez me aventuré en el bosque, siguiendo unos senderos de tierra. La mayoría de las casas ya estaban a oscuras, y apenas se oía algún coche pasar. Mientras avanzaba, escuché un crujido a mi derecha y reduje la velocidad, pensando que seguramente era algún animal, un zorro o quizá un tejón. El silencio regresó, pero no tardé en oír otro ruido similar, ahora delante de mí. Empecé a ponerme nervioso, aún así, seguí corriendo. Tras un par de minutos, llegué a un claro entre los árboles y, bajo la tenue luz de la luna, divisaba un viejo banco de madera. Me llamó la atención la silueta de alguien sentado allí. Al aproximarme con cautela, me percaté de que aquella persona no era simplemente alguien, sino que vestía un traje de payaso. Tenía la mirada fija, sin emoción aparente, hasta que se alzó de repente y esbozó una sonrisa que me heló la sangre. Me sentí vulnerable. Estaba en mitad del bosque, lejos de cualquier ayuda, y esa visión me recordaba a las historias de payasos siniestros que uno ve en películas de terror. Sin darle tiempo a nada, oí pasos que se acercaban a toda velocidad. Aquel payaso empezó a perseguirme, y no me quedó más opción que correr con todas mis fuerzas. El pánico me dominó, y no paré hasta divisar la salida del bosque y el regreso al parque. El sonido de sus pisadas fue desapareciendo, pero aún sentía la adrenalina en cada célula de mi cuerpo. Al llegar a la luz de la calle, eché con acento agudo una última mirada hacia atrás. Pude ver la silueta del payaso asomándose entre los árboles, como dudando si seguirme o no, hasta que volvió a internarse en la oscuridad del bosque. Corrí todo el camino de regreso a casa y le conté a mi pareja lo que había pasado. Ella me repitió que era peligroso correr solo de noche por zonas tan apartadas. Con el tiempo, también se lo conté a algunos amigos, pero muchos no me creyeron. Tal vez pensaron que había exagerado o que era producto de mi imaginación. Sea como fuere, nunca supe qué intenciones tenía aquel individuo. Desde entonces, dejé de frecuentar los bosques de noche y opté por rutas más iluminadas. A veces basta una imagen, un rostro pintado de payaso, para sembrar el terror más puro. Nadie espera encontrarse con alguien disfrazado de payaso en un lugar solitario y, mucho menos, siendo perseguido por él. Desde entonces, siempre me mantengo alerta, reviso mis alrededores y evito ponerme en riesgo en horas o sitios poco transitados. Si algo he aprendido, es que la seguridad personal es fundamental, ya sea volviendo a casa después del trabajo, corriendo por el bosque o celebrando fechas especiales como Halloween. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Espero que mis experiencias te sirvan de advertencia. Cuida tus horarios, no te confíes en lugares oscuros y, si algo te inquieta, sigue tu instinto y busca ayuda. Nunca sabes qué tipo de gente anda por ahí. Si te ha gustado este relato y quieres más contenido de este estilo, te invito a suscribirte al canal. De esa manera podrás acompañarme en futuras historias y anécdotas aterradoras. Hasta pronto y mantente siempre alerta.